Vamos, iglesia, adórale. Confiésalo, dile cuán grande es Él. No hay otro Dios como Él. Cuán grande es Él. Levanta tu voz, díselo. Mi corazón con el mensaje de la semana pasada, necesitando la palabra de Dios. Amén. Rapidito les voy a dar un repaso de lo que vimos, no todo, pero algo de lo que vimos la semana pasada. Dijimos que el espíritu necesita el alimento y que el alimento del espíritu es la palabra de Dios. Amén. Que la palabra es una semilla que al tiempo da fruto, fructifica la palabra. Gloria al Señor. También hablamos que la palabra de Dios es el arma para pelear la buena batalla. Primera de Timoteo 6:12. Vimos que es la espada del espíritu. Efesios 6:17. Dijimos que es lámpara a nuestros pies. El Salmo 119, verso 105. También dijimos que está viva y es eficaz. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es poderosa. Génesis 1:1. Amén. Gloria al Señor. Dijimos que Jesucristo fue hecho la palabra de Dios. Amén. Y dijimos cómo o qué actitud debemos de tener nosotros ante todo esto de la palabra de Dios. ¿Cómo debo de reaccionar? Vimos un punto que dijimos que es oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Luego la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dijimos que la fe sigue al oído. Gloria al Señor. Usted quiere más fe, tiene que oír más palabra de Dios. Amén. ¿Hasta ahí estamos bien? Gloria al Señor. Dijimos que Cristo dijo en varias ocasiones: quien tenga oídos para oír, oiga. Vimos San Juan 5:24. De cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna. No es solamente creer en Dios para la vida eterna, sino oír la palabra de Dios. Gloria al Señor. Dice: y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Vimos Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y hoy vamos a ver otra parte, necesitando la palabra de Dios. Primero es oír la palabra. Segundo, el día de hoy vamos a ver creer la palabra. Amén. Hermanos, no es solamente oír la palabra de Dios, sino es creer la palabra de Dios. Usted puede oír la palabra de Dios, pero tomar la decisión de no creer lo que oye. Amén. Entonces tenemos que oírla y tenemos que creer la palabra de Dios, porque mucha gente viene, se sienta, oye y dice puras mentiras y decide no creer. Entonces no pasa nada. Pero si usted oye la palabra y cree la palabra, grandes milagros pueden pasar en tu vida por oírla y por creerla. Hay un pasaje en la Biblia que a mí me gusta mucho y está en Mateo capítulo 8, verso 5 en adelante. Habla de un hombre que era un centurión. Este hombre va con Jesús y le dice que su criado está muy enfermo. Pero mire, vamos a la Biblia. Mateo capítulo 8, verso 5.
Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Amén. Quizá usted hubiera dicho: wow, Jesús va a ir a mi casa. Amén. Se hubiera emocionado porque Jesús iba a ir a su casa. Claro que si Jesús va con este hombre y lo toca, él va a ser sano. ¿Por qué era Jesús? Y porque dijo: yo voy a ir y lo voy a sanar. Le estaba garantizando un milagro. Pero mire cómo respondió el centurión en el verso 8. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres debajo de mi techado. Escuche lo que sigue. Mas solamente di la palabra, ¿y qué va a pasar? Mi siervo, mi criado, mi mozo sanará. Este hombre sí creía en la palabra. Dijo: no tienes que ir, solamente di la palabra. ¿Por qué el centurión habló así? Porque creía la palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué sucedió? Dios lo sanó. Cristo no fue a la casa. Di la palabra y mi criado sanará. No te molestes, Señor, no vayas a mi casa. Solamente di la palabra. Él estaba diciendo: tu palabra para mí es suficiente. Tu palabra para mí es la ley. Lo que tú dices yo lo creo y va a acontecer. No tienes que ir a mi casa. Hermanos, hay que creer la palabra, no solamente oírla. Amén. Hay otro pasaje bíblico. Cuando los discípulos salieron, hermanos, a pescar, trabajaron toda la noche y no pescaron nada. Salieron del mar, llegaron a tierra, empezaron a lavar la red, a enrollarla, y en eso apareció Jesús. Aconteció que estando él junto al lago de Genezaret, la gente se agolpaba sobre él, o sea, sobre Cristo. ¿Para qué? Para oír la palabra. Amén. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, Cristo le rogó que lo desviase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde el barco a la gente. Y como cesó Cristo de hablar, le dijo a Simón: tira a alta mar. Amén. Y echa la red para pescar. Yo creo que ellos le dijeron: Señor, ¿tú sabes lo que me estás diciendo? Tú sabes que esto no es tan fácil así. Ya estoy enrollando la red, está bien pesada, está sucia, la tengo que lavar. Y tú quieres que me vuelva a meter al mar y que me vaya más adentro y que tire la red. Señor, yo soy pescador. Yo creo que Simón le decía: a la hora que yo fui a pescar, era la hora de pescar. La hora que tú me estás mandando no es hora de pescar. Sin embargo, Cristo le dijo: tira la red. Mira lo que dice ahí, hermano. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos pescado. Mira cómo dice: mas en tu palabra echaré la red. Señor, ya trabajé toda la noche. Es Lucas 5.
Perdón, es Lucas 5. Mas en tu palabra echaré la red. Aunque ellos sabían que ya habían trabajado la noche. ¿Sabe qué estaba haciendo Simón? Estaba creyendo la palabra que Cristo le había hablado. Aunque ya había trabajado, aunque nada había pescado, aunque ya estaba cansado, Simón le dijo: en tu palabra, porque tú lo dices, yo lo creo. Y es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. Si ya oraste, vuelve a orar. Si ya ayunaste un tiempo, vuelve a ayunar. Pero usted se está enredando solo en la red. No es oír solamente. Cuando tú oyes te produce fe, pero el milagro viene por hacer lo que oyes de la palabra. Por eso Cristo dijo: echa la red. Y que él dijo: mas en tu palabra echaré la red. Le estaba diciendo: tu palabra, Cristo, es poderosa, y en esa palabra voy a echar la red. Usted también dígale: Señor, ya lo hice una vez, pero lo voy a volver a hacer, porque tu palabra no falla. Pero no se siente decir: ay, es que ya lo hice, tanto tiempo lo he hecho. Vuélvalo a hacer en el nombre de Cristo. Amén. Diga conmigo: debo de creer la palabra de Dios. Diga: tú lo dices, yo lo creo y tú lo haces. A ver, otra vez, dígale: tú lo dices, yo lo creo y tú lo haces. Amén. Primero es oír la palabra. Segundo es creer la palabra. Tercero, recibir la palabra de Dios. Amén. Recibir la palabra de Dios. ¿Qué significa, hermano, recibir la palabra? Es aceptar la palabra de Dios tal y como Él lo dice, sin peros. Sin peros. Usted no debe de cuestionar la palabra. Amén. Si Dios dice que sí, para mí es un sí. Si Dios dice que no, es un no. Recibirla tal y como está ahí. Si Dios dice que yo todo lo puedo en Cristo, entonces todo lo puedo en Cristo. Gloria al Señor. Eso es aceptar la palabra de Dios. Eso es recibir la palabra de Dios. Eso es abrazar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Usted la puede oír, la puede creer, pero al final toma la decisión de no recibirla. Amén. ¿Sí me está oyendo? Usted puede oír, usted puede creerla, pero tomar la decisión de no recibirla como está escrita. Hay gente que dice: hermano, es que yo oigo la palabra, yo creo la palabra. Te falta abrazar la palabra como está escrita, sin pero alguno. San Juan capítulo 12, verso 47. Cristo hablando: y el que oyere, ¿qué dice? Mis palabras, y no la cree, yo, ¿qué dice? No le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero dice: el que oye mis palabras y no la cree, o sea, no la abrazó, no la recibió, por eso no la cree. Amén.
Mira lo que dice más adelante el verso. El que me rechaza y no recibe mis palabras, amén, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Una vez que usted oye esto, la misma palabra te va a juzgar a ti y a mí. No, ahí no va a haber compadres, es que me dijo, es que le dije. No, no, la palabra dice, la misma palabra que estás oyendo es la que nos va a juzgar. Uy, más vale que empecemos a oír, a creerla y a recibirla. Amén. Mateo capítulo 4 verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyeron la palabra y ¿qué? Y la recibieron y hacen fruto, uno a 30, otro a 70 y otro a 100. Amén. Diga conmigo, oír la palabra. No. Diga, oír la palabra, creer la palabra, recibir la palabra. Eso es lo que yo debo de hacer ante la palabra de Dios. Debo oírla, debo creerla y debo de recibirla. No es solamente venir el domingo y oír. ¿Qué haces con lo que oíste? Amén. Gloria al Señor. ¿Para cuántos de ustedes la palabra de Dios es ley? Así que diga, es ley la palabra de Dios. O sea, si la palabra de Dios para ti es ley, a ti no te debe importar lo que dicen. A ti te debe importar lo que Dios dice de ti. Amén. Es ley la palabra de Dios. Usted debe de venir a la iglesia a oír la palabra, a prestar oído. Yo le decía la semana pasada, las bendiciones empiezan en Deuteronomio 28:1. Ahí empiezan las bendiciones. Si oyeres, ¿qué dice? Atentamente va a acontecer, dice. Si oyes atentamente, ¿qué? La voz de Jehová, la palabra. Si oye, entonces viene toda clase de bendición. Hay gente que quiere que Dios lo bendiga, pero no oye la palabra de Dios, no cree la palabra de Dios, no recibe la palabra de Dios. Amén. Ponemos, hermanos, un montón de pretextos para venir a la iglesia a oír la palabra de Dios. Un montón de pretextos. ¿Aló? Amén. Amén. Que el trabajo, que el calor, que el frío, que la lluvia, que es el único día que descanso. 1000 cosas para oír la palabra de Dios. Amén. Diga conmigo en voz, pero alto, fuerte, diga: Dios, creador del cielo y la tierra, para mí, tu palabra es la ley. Si tú lo dices, así se hará. Porque yo lo oigo, yo lo creo y lo recibo. Amén. Su palabra es la ley. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es la ley? Pero que lo crea. ¿Cómo debe ser nuestra actitud o la actitud de un creyente ante la palabra de Dios? Debe oírla,
debe creerla y debe de recibirla. 4, debe retener la palabra de Dios. Amén. Debe retener la palabra de Dios. Hay gente que oye la palabra y la quiere retener solo en los momentos de problema, de una necesidad. No, siempre. ¿No se ha fijado usted ese tipo de personas que cuando tienen un problema vienen a la iglesia y hasta le dicen: ay, es que se me hizo tan cortito? Porque está en un problema y quiere que le digan cómo salir y cuando usted no está en problema, se le hace una eternidad que el pastor siga hablando. Amén. Que la palabra de Dios no sea solo en momentos de lucha, en momentos emocionales. Que la palabra de Dios sea retenida en nuestra vida como una norma de vida. Gloria a Dios. Retener la palabra. ¿Dónde se retiene la palabra de Dios? Hay 2 lugares: en la mente y en el corazón. Ahí debe estar la palabra. Una pregunta para ustedes, hermanos: ¿cuánta palabra de Dios tienes en tu mente ahora? Lo está pensando, ¿verdad? Porque espero una respuesta. Hay que retener la palabra de Dios en nuestra mente y en el corazón. Hebreos capítulo 10, verso 16. Y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes. Amén. ¿En dónde? En sus corazones y en su alma, o sea, en la mente. Ahí está. ¿Dónde debe estar la palabra? ¿Dónde debo retenerla? En el corazón. ¿Y dónde? Y en la mente. En el corazón y en la mente. Hay otro pasaje que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Usted habla lo que tiene acá adentro. Mire lo que dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Voy a poner mis leyes, o sea, mi palabra, en su corazón y en sus mentes. Mire cómo decía el salmista en el Salmo 119, verso 11: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Entonces tenemos que retener la palabra en el corazón y en la mente. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que recibirla, tenemos que creerla, tenemos que oírla. Yo tengo un reto para usted, tanto los que están aquí como los que me ven. Les tengo un reto. Y está fácil. ¿Qué le parece que si a partir de hoy, usted aquí presente y allá en línea, nos vamos a memorizar 3 versículos por semana? Oh, me gusta su ánimo. ¿Cuántos quieren ese reto? A ver, levante la mano. Quiero ver cuántos entran a ese reto. Los que no la levanten van a ser 10 y se los voy a preguntar cada domingo. Dijo: hermano, no quiero 3, si usted quiere 10.
Sí puede, hermano, pero se fija que no quiere. Ni siquiera la lucha le ha hecho, ya no quiere. No, es que a mí no se me pega nada. ¿Y cómo los chismes sí? Y no se le pega nada. Pero bueno, para hablar del prójimo y del próximo. ¿Sí está entendiendo lo que estoy hablando de la palabra? ¿Qué tan importante? Estoy necesitado de la palabra. Y debemos de empezar. A partir de hoy vamos a empezar a memorizar 3 versículos por semana. Quizás hoy no les sirvan los versos, pero va a llegar un momento en que los va a necesitar. Y están guardados ¿dónde? En el corazón y en la mente. Pero si no empieza a guardar, hermano, la palabra de Dios debe abundar en nuestro corazón. No debe de haber escasez. Entre más palabra de Dios tenga guardada en el corazón y en la mente, más batallas va a ganar. Se lo voy a repetir. Entre más palabra de Dios guarde en el corazón y en la mente, más batallas vamos a ganar. Yo te pregunto, ¿tú sabes cómo Cristo ganó la batalla en el desierto? Con la palabra. Con la pura palabra echó el diablo fuera. No, pero usted quiere que le echen aceite de olivo y aceite de transmisión y de motor. Como quiera no jala. No, vaya a la Biblia. Mateo capítulo 4 verso 3. Mateo 4:3. Y llegándose a él, o sea a Cristo, el tentador, dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas Cristo respondiendo dijo, ¿qué le dijo? Escrito está. Le estaba recitando ¿qué? La palabra. Escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasó a la santa ciudad y le pone sobre los almanes del templo. Le dice: si eres hijo de Dios. Yo pregunto, ¿usted cree que el diablo no sabía quién era Jesús? ¿Y por qué le preguntaba si eres hijo de Dios? Le quería meter duda, como a ti, como a mí. Pero Cristo tenía suficiente palabra en el corazón y en la mente que no cayó en la duda del diablo. Le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Amén. Que está escrito. Oh, el diablo le estaba diciendo a Jesús: está escrito. Yo no creo que el diablo sepa más Biblia que usted. El diablo le dijo: está escrito, a sus ángeles mandará por ti y te alzará en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está. Nuevamente le recitó la palabra a Jesús. O andaba buscando, a ver, el diablo, ahí está el diablo, le voy a echar aceite. No. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto. ¿Se fija cómo el diablo es terco? Por eso usted es así. No. Córtale. ¿Se fija cómo el diablo está terco? Que no se quiere ir a la primera. Dice: otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, que está escrito. Amén. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. ¿Cómo se fue el diablo? ¿Por qué se fue el diablo? ¿Por el aceite de olivo? Porque Cristo le puso la mano y oró
y le dijo: diablo, sal fuera del diablo. ¿Verdad que no? Le dijo: escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Y el diablo, ¡pum!, se fue. La palabra dice que debe estar guardada en el corazón y en la mente. Amén. Gloria a Dios. Usted tiene que decirle al diablo: escrito está, escrito está. Si viene un ataque de temor a su vida, porque le voy a decir algo: todos en algún momento hemos tenido temor. Todos, no me importa quién sea, ni aquí ni allá, en algún momento, por alguna causa, hemos tenido alguna especie de temor. Usted debe de tener la palabra adecuada para ese espíritu de temor. Amén. Salmo 34, verso 4. Busqué a Jehová, Él me oyó y libróme de todos mis temores. Amén. Salmo 27, 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se llegaron contra mí los malignos. Porque aunque Jehová sea mi luz y mi salvación, va a venir el diablo. Pero usted debe tener palabra guardada. Cuando se llegaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque se asiente campo contra mí, ¿qué dice? No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en esto confío. ¿Cómo va a echar fuera el temor? Con la palabra. Con la palabra. Ay, ¿cómo dijo el pastor el domingo? ¿Cómo dijo? No, en lo que usted piensa, ya vino el diablo, lo chupó y lo ya. En lo que está pensando, ay, ¿cómo dijo el pastor? ¿Cómo fue? ¿Cómo dijo? No, el diablo ya vino, hermano, y ya hizo con usted lo que quiso. Porque no tiene nada acá y no tiene nada acá. Memorice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de la revelación que les dije al principio del hombre que era nuevo en la iglesia? Se los acabo de decir, ¿no se acuerdan? Llegó un hombre nuevo a la iglesia. Esa iglesia todos los días pedía un versículo bíblico. La siguiente semana el hombre iba bien preparado porque estuvo estudiando: Jehová, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra. Y todos los días, el que habita al abrigo del Altísimo. Llegó el domingo, le dijeron: tu verso. Dijo: el que habita al abrigo del Altísimo. Y se quedaba viendo, así como si le preguntara a usted, que se queda viendo así como que igualito. Nada más que él era nuevo y ya tiene, desde que se fue Cristo, usted llegó. Y todavía no se sabe versos. Y el hombre decía: el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo. No voy a batallar. El que habita al abrigo del Altísimo, dijo, es como decir: el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Ese es mi verso. Así está usted. Está pensando: ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? Ay, es que no me acuerdo cómo el pastor. No, vaya, lea, memorice, retenga la palabra de Dios, guárdala en tu corazón y en tu mente. Amén. Gloria a Dios. 5. Debe apropiarse de la palabra de Dios. Aduéñese de la palabra de Dios. Lea un versículo y diga: este es para mí. Este verso es mío. Amén. Diga: el pobre rico soy. Es para mí. Diga: el triste alegre soy. Es para mí. Pero debe de apropiarse, debe de adueñarse de la palabra. Si la palabra dice que Jesús es mi sanador, aprópiate. Él me va a sanar.
Él es mi sanador. Hágalo personal. Amén. Mi Dios me va a proveer, porque Él me va a suplir todo lo que me falta a mí. No me importa si el que está sentado lo cree. Él me lo dijo a mí. Tiene que apropiarse de la palabra de Dios. No solamente debe oírla, no solamente debe de creerla, no solamente debe de recibirla. Amén. Aprópiate. Hazla personal. Y debes de cuidar la palabra de Dios en ti. Si tú no la cuidas, dice la Biblia que viene el diablo y se la roba. Así. Y ese es un gran problema. Por eso muchos cristianos no se acuerdan de lo que se predica. Leen la Biblia y a los 3 minutos ya no se acuerdan de lo que leyeron de la Biblia. Y específicamente de la palabra de Dios, porque usted se acuerda de otras cosas que pasaron años, pero lo que acaba de leer no se acuerda. Vino el diablo y lo robó. ¿Sabe quién sabe que la palabra tiene un poder sobrenatural? El diablo. Por eso el diablo anda, hermano, por todas partes robando palabras, robando semilla, que usted no la oiga, que no la crea, que no la reciba, que no la abrace, que no se apropie. Porque si usted retiene todo esto, el que tiene problemas es el diablo. Como Cristo le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Y el diablo se fue. Necesitamos la palabra de Dios. ¿Sí me escuchó? Si usted no tiene palabra de Dios, ¿cómo ora? Usted no ora, usted se queja. Ay, Señor, es que mis hijos no cambian. Ay, Señor, es que no vendo nada del negocio. Ay, Señor, es que... Pero no son ni un verso. Se está quejando, mas no está orando. Usted debe de orar su necesidad de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. 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 Una vez que se siembra la palabra de Dios, la semilla en usted, usted es el responsable de guardar y hacer crecer la palabra. Se lo voy a repetir. Una vez que usted oye o que se siembra la palabra, somos los responsables de cuidarla. Usted es responsable ahora de lo que está oyendo de Dios. Pero hay gente que no se acuerda. Hay muchos que no se acuerdan lo que les hablaron la semana pasada. Amén. Póngase de pie, por favor. Hermanos, tenemos una gran tarea, una gran responsabilidad. No es solo venir a la iglesia. Hay que oír con atención la palabra. Hay que creer la palabra de Dios. Hay que recibir la palabra de Dios. Hay que retener la palabra de Dios, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Hay que apropiarse de la palabra de Dios. Cuando hagamos esto, vamos a empezar a ver cambios. Vamos a empezar a ver milagros. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios. ¿Sí me está entendiendo? No existe algo más poderoso que la palabra. Dios por todas partes le recomendaba a sus hijos la palabra. ¿Qué le dijo Dios a Josué? El libro
nunca se apartará de tu boca. ¿Qué más le dijo? Antes de día y de noche. Pero ¿cómo medita usted? Primero tiene que meterle algo al cacahuate acá, para que el cacahuate empiece a meditar lo que le metió. Entonces José tenía que ir a la ley para después meditarla, porque le dijo: nunca se apartará de ti. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas algunas cosas, todo lo que está en él escrito. Y me gusta el final. ¿Hay una recompensa por leer y guardar y hacer la palabra? Sí. ¿Qué le dijo? Porque entonces, esa palabra porque entonces quiere decir, porque si lo haces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero si no lo haces, y Cristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y Cristo dijo en San Juan 5:39, digo, escudriñar las escrituras. Amén. Búscale la palabra. Pon el verso, por favor. Dice: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Cuántos quieren la vida eterna? ¿Qué tenemos que hacer? Escudriñar, leer la Biblia. A ver, ya voy a terminar, le prometo. Nada más esta pregunta. ¿Sí sabe qué es la vida eterna? A lo mejor ni sabe. ¿Sí sabe de qué habla la vida eterna? No piense usted que una vez que usted se pele de aquí del mundo ya se acabó todo. Allí empieza la vida eterna. Y hay dos vidas eternas. Una es con Cristo y otra es sin Cristo. Y Cristo dice: escudriña mi palabra, porque parece que ahí vas a encontrar la vida eterna. Y ellas, o sea, la palabra es la que da testimonio, dijo Cristo, de mí. ¿Quiere conocer a Cristo? Lea la Biblia. Ella le va a decir quién es Jesús. Ella te va a revelar al Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, oro conforme a tu palabra, que todo lo que yo pida al Padre en tu nombre, creyendo, lo iba a recibir. Así que vengo en tu nombre para pedirte por cada persona que ha oído este mensaje aquí, Señor, en la iglesia o allá en sus hogares donde nos escuchan, para que tu palabra, Señor, sea el alimento diario que necesitamos. Despierta en nosotros hambre por tu palabra, que podamos entender que tu palabra es nuestro mapa, que tu palabra es la que nos enseña la vida eterna, que tu palabra nos revela a Jesús. Oro en el nombre de Cristo, que sea una prioridad, que sea, Señor, nuestra prioridad, ir todos los días a tu palabra, leerla, oírla, creerla, retenerla, apropiarnos de ella, en el nombre de Cristo. Que no exista nada que les quite el ánimo, la pasión, la devoción, las ganas de leer tu palabra. Ligo todo desaliento, ligo toda cosa que venga en contra y quiera quitarles el ánimo de leer tu palabra. Echo fuera ese espíritu inmundo. Que le hagamos propia la palabra. Que si tú dices que tú nos vas a sanar, la hagamos personal y lo creamos. Que si tú dices que tú vas a pelear nuestro pleito, lo hagamos personal. Que tu palabra, Señor, surja efecto cada vez que vayamos a ella. En el nombre de Cristo, yo te doy toda gloria, te doy todo honor y toda alabanza por tu palabra, por tu palabra.
Declaro milagros por tu palabra. Tu palabra da en el blanco perfecto. Tu palabra echó los demonios fuera. El diablo se va cuando hablamos tu palabra. Las enfermedades se van cuando hablamos tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, yo echo el diablo fuera. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, el nombre que está arriba de todo nombre, reciban un milagro por la palabra de Dios. Sean benditos de Dios en el nombre de Jesús.